Entonces estamos en la grabación y quiero compartir, mira, compartir algunas cosas. Vamos a partir compartiendo. eh, Ahí. Y vamos a compartir la pantalla. El estudio, como siempre, Ministerio de Bethesda, que está con sede allá en Estados Unidos y nosotros acá. Entonces, en los últimos tiempos, ideario ideológico, últimos tiempos. Entonces, estamos viendo feminismo e ideología de género. Y veamos, el Salmo 1, el Salmo 2, del 1 al 3, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que, como dice el Señor, cuando dice: vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga también? Pero para algunas personas se le hace como gravoso el hecho de estar siguiendo al Señor y bueno, y siempre las personas quieren más. Y el camino de seguir al Señor es un camino angosto, un camino de sacrificio, de renunciación, de tener que amar a personas que a lo mejor no queremos amar porque son desagradables, y una serie de cosas más que nos plantea el camino del Señor. Y que no es lo que va con el ser humano ahora. El ser humano generalmente es más que de la justicia, de la venganza y todas esas cosas. Y dos de estos, que ya lo hemos leído, dos que me interesan ahora, que dice: si fueren destruir los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Verdad? Si los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y lo último dice: porque los fundamentos serán derribados. ¿El justo qué ha hecho? ¿Cuál es la actitud? Entonces, son dos enfoques bien interesantes. Un enfoque es como, un enfoque es como pasivo, que dice: bueno, si nosotros fueron destruidos nuestros fundamentos. ¿Y qué son el fundamento? Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la verdad, conocemos como el amor, conocemos como justicia, y de pronto todo eso cambia y se transforma. Entonces los fundamentos sobre los cuales hemos edificado una sociedad, una familia, una vida, son destruidos, han sido derribados, con algún propósito, porque como dice el diablo, al diablo no le interesa que nosotros podamos ser bendecidos. Él dice: ha venido a matar, robar y destruir. Entonces, la definición que teníamos: el feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Y yo también pondría, no sé si eso incluye también la igualdad de oportunidades. Yo creo que también tiene que ver con la igualdad de oportunidades, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que no debe haber una discriminación entre el hombre y la mujer, tiene que tener los mismos derechos, porque somos seres humanos. O sea, la mujer intelectualmente no es menos que el hombre, ni es más que el hombre, ni cuanto a derechos y la capacidad de decidir. Que tengamos funciones cerebrales distintas y complementarias, y que tiene que ver con, por ejemplo, el lado afectivo, que es más fuerte en la mujer, y el lado, digamos, el lado racional, que es más fuerte en el hombre. Pero no significa que haya limitaciones afectivas y emocionales para ambos lados. Un papá, una mamá, un hombre, una mujer tienen también su visión emocional o tienen su expresión emocional, pero se ha creado, durante mucho tiempo se ha ido distorsionando lo que Jesús dijo: pues ya no existe hombre y mujer, ni varón ni varón ni hembra, entonces, y ni esclavo ni libre. Eso nos puso al mismo nivel. Entonces, como movimiento social formado por grupos organizados, el feminismo se ha desarrollado en una sucesión de etapas o fases, a la que se ha denominado olas. La última gran ola la conocemos como feminismo de género, que es el feminismo que ha causado más complicaciones, porque ha resuelto en una guerra hombre-mujer. Los postulados de feminismo de género, que están muy ligados a los postulados de la lucha de clase, cambia los sujetos y sujetos de la lucha de clase, que son el empleador o el capitalista opresor contra un trabajador,
o la clase proletaria. Creo que un proletario, como lo explicamos, un proletario es una persona que trabaja para otro, pero cuyo empresa o microempresa no le pertenece a él, que le pertenecen a otro y que otro que se está lucrando a través del trabajo. Entonces el proletariado es aquel que no es dueño, pero es un trabajador. Entonces aquí se presenta esa lucha que antes se vertía mucho de el empresario opresor o el capitalista opresor y el proletariado oprimido. Esa cosa, por alguna razón, aún dentro de los mismos sistemas comunistas, más bien dicho socialistas, se llegó a la conclusión de que eso no dio ningún resultado. No ha cambiado nada, las cosas siguen igual, no trajo ni impregnó en nada, todo lo contrario. Y por lo tanto, como en el caso de algunas ideologías comunistas o de izquierda, que la meta no es la situación económica, sino que la meta es tomar el poder y tener el control. Eso lo podemos ver muy claramente en China. ¿No? Los chinos tienen un gobierno comunista bien claro, pero una economía de mercado, una economía completamente capitalista. De hecho, se dice que los chinos son los que más dinero tienen ahora, con decir que los chinos están haciendo lo mismo que hicieron los imperialistas gringos o británicos en un momento dado, donde llegaban con dinero a los lugares y hacían que las personas se endeudaran o los países por recibir ayuda económica tuvieran ciertas lealtades o tenían que responder a ciertos compromisos. Bueno, los chinos están haciendo exactamente lo mismo ahora. Por tanto, los chinos tienen un sistema capitalista porque el sistema comunista no funcionó y le ha ido muy bien a los chinos, le ha ido súper bien con su sistema económico, pero un sistema que tiene el control de la población en cuanto a lo que la gente puede decir o puede hacer. Pero realmente en ese sentido no le interesaba realmente qué sistema económico usar. Ahora, por eso mismo que la lucha de clases se perdió. Ahora, la última gran ola que conocemos del feminismo es un feminismo de género. Y este feminismo de género ha reemplazado la lucha de clase porque es un feminismo totalmente político. De hecho, el símbolo que usa la feminista, ese símbolo de una mano empuñada en medio del símbolo, del feminismo, y la mano empuñada, como lo expliqué otra vez, levantada en alto es el símbolo del comunismo internacional. Entonces se han unido ahí y literalmente a esta gente de izquierda no le interesa realmente si la mujer es libre, si la mujer no es libre, si los indígenas tienen su tierra o no lo tienen. Lo que interesa a ellos es tener el control del poder. Y por el camino se arreglarán las cosas. Entonces la gran ola feminista ya ha generado una visión del hombre opresor y la mujer víctima, que en algunos casos se pudiera dar, pero no en la generalidad. No todos los hombres son opresores, ni todas las mujeres son víctimas. Pero a través de ese discurso que se repite, se repite y se repite, se ha generado una sociedad muy complicada y que ha logrado obtener una serie de leyes y discursos. Lo que más llama la atención cuando se confronta a las personas que tienen esta idea, generalmente no dan muy buen argumento. Está ligado a la parte emocional. De ahí del feminismo, que el feminismo de género, está lo que llamamos ideología de género. Ideología de género. La ideología de género explica solo la sexualidad humana, perdón, la ideología de género explica solo la sexualidad humana desde la cultura. La ideología de género es un conjunto de ideas que no tienen base científica. Por eso es ideología. Por eso no es un teorema, ni es un principio, ni es una ley. Ley científica. No es es un conjunto de ideas que no tienen base científica y que desconectan la sexualidad humana de su naturaleza biológica y explica desde lo sociocultural. Aquí yo quiero hacer un alcance que es súper importante que podamos entender. Los intentos por darle una validación científica a la ideología de género es muy grande. Y no ha resultado. Aquí vamos a ver un caso que es impresionante. Que lo vamos a leer y lo vamos a ver. El caso de los gemelos Reimer. Con ese afán de que ojalá la ciencia validara todo este pensamiento, que no ha sido así, no han dado resultados. De hecho,
A ese punto se ha llegado a cosas tan irracionales, pero tan irracionales, al punto que se ha dicho que la biología es una construcción social. Y para los que sabemos, la biología es una ciencia que tiene principios en ciencia y cuyo descubrimiento tienen que ver y tienen que ligado al método científico. O sea, no es una construcción social la biología y la física. De repente que escuchas tu frases como esta: las matemáticas son machistas. Las matemáticas son matemáticas, las matemáticas no piensan, ni la física piensa. La matemática es una disciplina de la ciencia y que se basa en estudios y en observaciones y en el método científico. No estamos hablando de una persona podríamos decir nosotros, hay una persona que es machista. Claro, podríamos decir porque una persona que piensa y tiene ideas, y a lo mejor su idea está ligada al machismo, pero decir que las matemáticas son machistas o que la biología es una construcción social, lo único que pretende es descalificar la biología desde el punto de vista de ciencia, porque la biología no respalda estas ideas que tiene la gente que es dedicada a la visión de género. Quiero compartir y que analizar, vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a compartir este video y quiero que lo analicemos un poquito, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito porque creo que es súper importante lo que dice la muchacha. Vamos a ver, vamos a hacer unos pares aquí, porque si en este video nosotros podemos ver, pero con una claridad impresionante, los postulados feministas y de ideología de género desde el punto de vista de las personas que lo validan y lo hablan. Somos feministas. A todo esto, un alcance pequeño antes de seguir el video. Este es un programa que se hizo en una universidad con la idea de impulsar todo lo que le dio de género y tratar de establecer el lenguaje que ellos llaman lenguaje inclusivo. Veamos entonces. Queremos que el patriarcado se caiga, que el patriarcado se caiga. Ya no nos callamos más, Caminamos juntas en esta lucha. Somos feministas. Estamos a favor del aborto legal, a favor del aborto legal. Bueno, ahí dice que están a favor del aborto legal. O sea, aborto, cuando habla del aborto legal, el aborto tiene ciertas legalidades en ciertos casos, como es el caso de que la mamá esté en peligro y cosas así. Pero cuando dicen aborto legal, quiere decir que quieren el aborto amplio, sin causales que puedan ser de peligro para la mamá o peligro para el bebé, bueno, y cosas por el estilo. Entonces es un aborto bien amplio. A todo esto, hace poco, día atrás, tuve que ir a una situación familiar en los tribunales y es interesante los informes que hacen los psicólogos, ¿eh? Porque de repente ponen así cuando miran situaciones familiares, ponen cosas como: esta familia tiene una estructura matriarcal. O sea, esas palabras son usadas normalmente para decir quiénes guían, pero me he encontrado con varios informes que tienen esa tendencia, o sea, pero nadie habla de que el matriarcado es malo, ¿verdad? Siga un poco. Usamos lenguaje inclusivo. Somos feministas. Vamos a cuestionarlo todo. Que cuando ella dice usamos el lenguaje inclusivo, ¿cuál es la intencionalidad del lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo quiere decir que hay personas que supuestamente quedan fuera de la forma normal que hablamos nosotros. Por ejemplo, el caso de un transexual, un no binario, un travesti, un transgénero, que no es ni él ni ella. Entonces quieren crear pronombres que los pueda identificar. Entonces cuando usan esto del todes, significa que es hombre, mujer y los que no se sienten ni hombre ni mujer, para establecer esta visión particular. Ni una menos, nos queremos vivas. No nos da lo mismo. Ni una menos, cuestionarlo todo. Que el patriarcado se caiga. Somos feministas. Vamos a cuestionar. La muerte de mujer a manos de hombre estadísticamente no es tan grande como la muerte de hombre a manos de otros hombres o muerte. Normalmente los sistemas de género postulan una cosa que
se ha comprobado que no tiene fundamento, que es que los hombres matan a mujeres por ser mujeres. Y la mayoría de las veces que se estudia un crimen, se estudian todas las cosas, se dan cuenta de que está ligado muchas veces a discusiones, a alcohol, a droga, o a otras cosas, a otras consideraciones. Yo soy un seguidor de Discovery Channel o Discovery Investigation, y generalmente estoy siempre viendo la investigación de crímenes y la cantidad de crímenes que se dan de hombres hacia mujeres, o mujeres hacia hombres también. Las motivaciones son increíbles, son de tipo económica o porque el amor se terminó y dieron otra pareja, pero no quieren perder con el asunto del divorcio o cosas por el estilo. Puede que haya un hombre misógino que realmente mate a una mujer por ser mujer, pero ese no es la generalidad. Los crímenes generalmente tienen otro origen, un origen diferente. Pero se pretende establecer esa lucha fuerte. Todos los hombres son asesinos, todos los hombres son violadores, y eso es lo que se pretende establecer y que ha llenado la mente de estas personas, de estos muchachitos, muchachitas, que quieren ese discurso. Hay algunas que nunca han tenido ningún problema con algún hombre, pero quieren solidarizar con otras, que sí lo han tenido. Entonces, es como decir, y como es lo que yo pienso, es que hay un problema y que lo hay, pero estamos tirándole el agua a la llama y no a la base del fuego, que es otra. Todo. Somos feministas. El feminismo es justicia social. Llegó para salvarnos y para vencer al patriarcado. Se acuerda que dice que el feminismo es justicia social. No está hablando de que el feminismo como tal es un movimiento que lucha por derechos y por igualdad ante la ley, sino justicia social. Es el típico discurso de izquierda, el discurso de los pensamientos que están ligados a eso. Dice, bueno... Ahora que sí nos ven, ahora nos cuestionamos todo. Y ya no creemos más en el amor eterno, en la idea del amor romántico, porque entendimos que existen distintas formas de amar. Esto es súper interesante. Esto se lo sacaron a una psicóloga. Ella dice que ya no cree más en el amor romántico. O sea, esto es la base de la liberación sexual. O sea, ella dice, y el amor que dure para toda la vida. O sea, no le interesa el amor que dure para toda la vida. Ella va a estar en una idea de libertad sexual o libertad de relaciones. No le interesa, dice, ya no creo en el amor eterno. O sea, ya no quiero una relación de matrimonio que dure para siempre. Entonces, eso está, y que existen otras clases. Es interesante eso porque para mantener una relación matrimonial no es fácil. Hay una serie de factores y de desgaste. Los matrimonios se van desgastando con el tiempo y hay que luchar. Entonces dice, no creemos. Ya no somos rivales. Ahora nos hermanamos con la sororidad y ya no nos callamos más. Guacha, yo te creo. Yo te estoy buscando. Yo no... Ese asunto de que yo te creo, no importa si la persona está mintiendo o no. Si la persona está haciendo una falsa acusación, te creo. O sea, y eso ha generado una serie de debates, de denuncias falsas. La cantidad de denuncias falsas que hay para obtener cosas es impresionante. Hay un caso muy patético que cuando yo lo leí me afectó harto. De un hombre que estaba en cultivo con su mujer y no le dejaban ver sus hijos. Y cada vez que se acercaba el asunto de la restricción, ella iba a los tribunales de justicia y presentaba una denuncia por agresión o por abuso. Y normalmente al hombre se le decretaba una orden de alejamiento. Bueno, la última vez que esta mujer fue a hacer eso, había resultado que el tipo se había suicidado hace una semana. Y ahí todo el mundo se dio cuenta de que lo que había hecho esta mujer había sido constantemente hacer eso. Porque el hecho de eso yo te creo, como la carga de la prueba había cambiado, ya tú eres culpable hasta que no demuestres tu inocencia. Y normalmente los juicios es al revés. Tú eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad, que es lo que pretenden estos grupos, es invertir la carga de la prueba. Entonces, ¿cuál es el fondo? Cuando se le dictó sentencia a esta mujer que mintió, la multa fue de 900 euros. O sea, eso valía una vida.
900 euros. Los padres de este muchacho estaban tan impactados, intentaron activar los juicios, pero no lo dejaron, porque existe todo un sistema de protección en torno a eso. Te voy a dejar morir, porque el aborto va a ser legal. Esto es TODES, el primer programa de género de TV Universidad, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos acá en construcción y en deconstrucción permanente. No tenemos... ¿Se dan cuenta? Ahí usa la palabra deconstrucción, que es lo que es terminar con las ideas. O sea, ella partió al revés, dijo, estoy en construcción, pero la deconstrucción es terminar, destruir el significado de las palabras para construir un nuevo significado de las palabras. Ahora las palabras no van a significar lo que significaban antes. Y eso, en eso consiste la deconstrucción. La verdad absoluta. Nos podemos equivocar, pero queremos ser mejores personas y que reine el amor y la igualdad. Y para empezar a hablar de igualdad tenemos que hablar del lenguaje inclusivo. En el año 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, que nos dice que tenemos el derecho de que nos reconozcan como nos autopercibimos. Eso es súper importante, dicho por ella misma. Dice, tenemos el derecho de que nos, digamos, reconozcan como lo autopercibimos, que esa es la cosa. ¿Cómo yo me autopercibo? Bueno, incluso si pensás en broma un poco así como exagerado. Hoy día me siento una silla, así que quiero que me traten como silla. O sea, es como yo me autopercibo. Ahí han salido locuras tremendas de grande. ¿Ah? Y hay personas que no se perciben dentro del género binario, que no son ni hombres ni mujeres. Y para eso está el lenguaje inclusivo, para que ahora sí podamos ser todes nombrades. Hoy vamos a arrancar hablando sobre el lenguaje inclusivo. No tengas miedo, no te abraces a la RAE. Deja que fluya y que la diversidad... Dice esta dama que no te abraza a la RAE. La RAE es la Real Academia Española. Dice, no tengan miedo de... La Real Academia Española no es una... La RAE no define palabras. La RAE toma las palabras que usa la gente y las incorpora al lenguaje, pero cuando son plurales, cuando tienen un sentido y cuando hay un tecnicismo. Es claro. Cuando no lo hay, la RAE no puede reconocer ciertas palabras. nos haga más poderosos, poderosas y poderoses. Ahora vamos a ver un datazo sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, dejamos compartir. Bueno, bienvenido Jessica. Hay una cosa que es súper importante, pero súper importante, es la falta de conocimiento. Yo también me declaro un ignorante, ¿eh? La falta de conocimiento que se tiene con el idioma español. Hace poco estuve escuchando a una persona especialista en el idioma español que estaba hablando de algo que me sorprendió y que yo se lo comparto a usted. Esta persona decía que la presidente o la presidenta y la idea, o la paciente o la pacienta. Entonces esta persona decía que la ignorancia ya a tal punto de que tratamos de causar una inclusión femenina en palabras que no tienen, porque decía algo que dice que en la palabra ente es un principio activo del verbo ser. Entonces ente no significa hombre o mujer, significa una persona, un existente, una persona que existe. Entonces cuando yo digo presidenta, o perdón, presidente, lo que estoy diciendo es el ser que preside, y eso no es ni masculino ni femenino. Cuando yo digo paciente, ese ser que padece, y ese ente tiene que ver con ser, esa terminación ente. Por lo tanto, cuando yo digo presidenta, la terminación enta no tiene, técnicamente no existe, pero la terminación ente significa el ser que hace la actividad que está antepuesta. Como eso digo, por eso nosotros nos referimos, y escuché a un lingüista que dijo que en Chile usábamos bien, que nosotros llamamos a Michelle Bachelet cuando fue presidente, decíamos la presidente de Chile, que eso es la forma correcta que tenía que hacer, no la presidenta, porque la terminación enta no tiene, pero eso era un tecnicismo. Bueno, la ignorancia del lenguaje. Por eso la RAE no acepta estas cosas, porque hay una serie de situaciones que son anómalas y que técnicamente no tienen que ver. La terminación ente no es masculina, tiene que ver con un ser. Entonces volvamos a compartir para seguir el estudio.
Entonces ya vimos eso de la ideología. Anteriormente vimos algunos casos de precursores del feminismo de género, y ahora examinaremos algunos casos de precursores. Los precursores anteriormente eran todas mujeres, que vimos varios casos. Ahora vamos a estar el precursor de la ideología de género y lo que sostenían para hacernos una idea más clara de sus postulados. Esto se trata de una confrontación de ideas, por lo cual en ningún momento se descalificará a las personas que las emiten. Solo analizamos los dichos y hechos, los comparamos con la realidad y los sometemos a la escritura para rechazarlos cuando son abiertamente opuestos a la palabra de Dios y plantear nuestra perspectiva bíblica. Eso es. No se trata de descalificar a nadie. Esto que vamos a estudiar a continuación es medio complicado, pero creo que es necesario. Dentro de los precursores de lo que es la ideología de género está John William Money. Fue un psicólogo neozelandés especializado en sexología, profesor de la Universidad de Johns Hopkins. Su influencia fue determinante en la tesis de la identidad de género y del tratamiento hormoquirúrgico de la transexualidad. Género es, según la definición de Money, un sistema de relaciones cara a cara de los padres y familiares próximos a la cría humana durante los 2 o 3 primeros años de vida, a partir del cual se instituye en el psiquismo de la criatura el sentimiento íntimo de ser niña o niño. En resumen, los bebés no nacen sexualmente, pero los bebés nacen sexualmente neutros. Ahí está la bibliografía. Entonces, este señor postulaba que sexualmente había o sea, cuando el bebé nacía, no era ni hombre ni mujer. Entonces nosotros podíamos ir en los 2 primeros años de vida, según como lo tratáramos, según como nos moviéramos, podríamos impulsarlo a que se sienta o que parecía que es hombre o mujer. Y podíamos tomar a un niño y convencerlo que era niña. Veamos. El caso Reimer, este caso que vamos a ver a continuación, es un caso que estremeció a la opinión pública. John Money se hizo famoso por el caso de los gemelos Reimer, que literalmente fueron víctimas de la obsesión de Money por querer probar su teoría, terminando en un fracaso total. Pero antes leamos Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces voy a compartir con usted algo que lo va a complicar. Mire, aquí está. Veamos esto. No sé si lo ven bien en pantalla, espero que se esté viendo bien. Voy a tratar de darle un pichintún más de... A ver. Pongámoslo a 100, pongámoslo a 100. A ver, ahí está. Entonces yo voy a empezar a leer esto. Voy a empezar a leerlo. Esto está tomado de la BBC Homepage en la parte que es Science y Nature, Ciencia y Naturaleza. Y ahí se trata este caso. Y quiero que lo vamos viendo. Ahí está el título que tiene este reportaje. Al lado izquierdo de la pantalla está en inglés, como el original. Y el lado derecho está en español, porque nosotros hablamos español y para poder entenderlo. Dice el doctor Money y el niño sin pene. Un experimento sobre la naturaleza versus la crianza. Sale trágicamente mal. Un reportaje. El 22 de agosto del año 1961, Jane Reimer se le concedió su deseo más querido. Dio a luz a mellizos, que realmente eran gemelos. Los 2 niños, Brian y Bruce, eran bebés sanos, pero llevarían vidas trágicas, arruinadas por la teoría radical de un científico. Cuando tenían 7 meses, los niños que vivían en Winnipeg, Canadá, fueron enviados al hospital local
para una circuncisión de rutina. Desafortunadamente, el médico a cargo del procedimiento estaba usando un equipo eléctrico. Quiere decir que no usó un cuchillito para circuncidar a los niños, sino que usó un sistema eléctrico para cortarle el prepucio o para extirpar el prepucio, que funcionó mal varias veces. En la última prueba, todo el pene de Bruce se quemó. Brian no fue operado. Su hermano, como se dieron cuenta de la tremenda cosa, no lo operaron. La familia estaba angustiada. En los años 60, la cirugía plástica no era una opción. Incluso hoy en día no se recomienda que a los recién nacidos se les someta a operaciones de reconstrucción de pene. Los recién nacidos se someten, no fue hasta varios meses después que Janet y su esposo, Ron, vieron un programa de televisión que les dio algo de esperanza. El doctor John Money, un sexólogo de gran renombre, participó en un debate sobre las operaciones de cambio de sexo de transexuales. Había traído consigo a un transexual que tenía un aspecto convincentemente femenino. Quizás pensó Janet Reimer, esta era la solución. Podían convertir a su bebé en una niña. Ella le escribió al doctor Money y de inmediato respondió rápidamente y lo invitó a visitarlo en Baltimore, Maryland. El doctor Money es una persona muy inteligente, muy respetada y carismática. Él sugirió a los Reimer que criaran a su hijo como una niña. Así, cuando Bruce tenía 18 meses, fue castrado y se le dio una vulva rudimentaria. O sea, se le dieron una forma de labios vaginales, pero no le hicieron ni un orificio, solamente el aspecto externo. Y se le dio una vulva rudimentaria. La familia ahora lo llamaba Brenda y trataba de, o sea, y de tratarlo como una niña. El doctor Money fue la respuesta a las oraciones de los Reimer, pero también fueron respuestas a la suya, porque Reimer justamente era lo que estaba esperando, tener a alguien con quien hacer el experimento. Había estudiado a personas conocidas entonces como hermafroditas. Un hermafrodita es que aquella persona que tiene los dos órganos sexuales, uno más desarrollado que otro no. Ahora, pero eso no es un problema de identidad sexual, porque la persona se siente identificada con lo que ve. Entonces, y ahora denominadas intersexuales, así se denomina a los hermafroditas, intersexuales, que son físicamente tanto hombres como mujeres. Como quirúrgicamente era más fácil convertir a estas personas en mujeres, eso era una práctica estándar. O sea, cuando existía una hermafrodita que tenía un pene desarrollado y una vagina también, entre los testículos y el pene se le desarrollaba una vagina, que así nacían. Entonces, para las personas era más fácil extirpar su órgano masculino, que estaba completamente en funcionamiento, y esa era la práctica de la época, y dejarlo con el órgano más femenino. La puerta al género. El doctor Money había utilizado estudios de casos de hermafroditas para mostrar que había una ventana de oportunidad para la cirugía, una puerta de género, que duraba hasta los 2 años. Durante ese periodo, argumentó, si los padres eligieron el sexo del niño, la forma en que lo crearan determinaría el género del niño, no sus características físicas. O sea, él postulaba que si el niño hasta los 2 años era tratado como una niña, eso definiría lo que esa persona iba a querer ser para el resto de su vida, aunque físicamente tuviera pene. Y al revés, si la muchacha, la niña, era tratada como un varón, ella se iba a sentir varón, aun cuando tuviera rasgos sexuales y rasgos secundarios femeninos. Eso es lo que plantea a la ventana de 2 años. El doctor Money nunca, pero hasta este punto el doctor Money nunca había puesto en práctica su convertida teoría con un niño no intersexual. Ahora tenía la oportunidad perfecta y no planificada de hacerlo. Un par de gemelos idénticos, 2 niños biológicos, uno de los cuales podía ser una niña. Janet Jeremiel escribió al doctor Money sobre el progreso de Brenda una vez al año. Toda la familia lo visitaba en Baltimore.
Cuando Brenda tenía 5 años, el doctor Money comenzó a publicar su caso, disfrazándola, refiriéndose a ella como Joan y John. En su libro, el caso se convirtió en sensación. Era la prueba que buscaba la feminista en particular. Era una prueba argumentaron de que no había ninguna razón biológica para que los niños fueran mejores en matemáticas y que los hombres debían ganar más que las mujeres. Entonces, fue muy interesante esto porque él empezó a publicar, como que empezó a decir a la gente que esto estaba teniendo un éxito rotundo. Y empezó a publicar estas cosas sin tomar en consideración lo que estaba realmente pasando. Nutrir o no la naturaleza determinada si nos sentimos femenino o masculino. Ampliamente citado en algunos libros de texto, el caso fue un estudio histórico, aclamado como prueba de la fuerza abrumadora de la crianza, a pesar de la creciente evidencia de que las hormonas, tanto en el útero como en el largo de la vida de un niño, juegan un papel importante en la percepción de un individuo de ellos mismos como un masculino o un femenino. O sea, no importaba eso. Aquí importaba lo que era social. Mientras tanto, en Canadá las cosas no iban tan bien como para la familia Raimier. Brenda se comportó de una manera claramente masculina. Le gustaba correr, pelear, trepar y detestaba jugar con muñecas. No tenía amigos y se sentía cada vez más sola, ya que su gemelo, Ryan, se avergonzaba de jugar con ella frente a sus otros amigos. Odiaba ir a visitar al doctor Monet. Convencer a Brenda de su género. Él insistió en que para entender completamente que ella era una niña necesitaba comprender la diferencia entre hombre y mujeres, y como consecuencia le hablaba sobre sus genitales y tomó fotografías de ella y su hermano desnudo. Trató de persuadirlos para que ese construyera una vagina que en ese momento estaría hecha de una sección de su intestino o de la piel de su muslo, que luego se insertaría en la región pélvica. Acuérdense que hasta el momento habían hecho una bula, unos labios, pero no tenía ningún orificio ahí, esta persona. Entonces aquí entraban juegos muy especiales, porque aquí es una cosa que es la real contradicción que tiene el sistema feminista. Ellos dicen que el género y sexo no existe, que son la misma cosa. Sin embargo, el doctor trata de usar la apariencia externa de David se llama el muchacho, como Brenda, para que se convenza de que son diferentes. O sea, implícitamente está diciendo que son diferentes. Le mostró fotografías gráficas de una mujer que dio a luz cuando tenía 7 años, en un intento de que aceptara que le hicieran un agujero de bebé, o un agujero de bebé se dice una vagina. También sugirió enfáticamente que tomara tabletas de hormonas para que le crecieran los senos. Luego cuando tenía 12 años, otro científico, incluido exalumno del doctor Monet, argumentaron que hizo estas cosas en el mejor interés posible para su paciente, para hacerla creer que ella, de hecho, era una niña. Sin embargo, Brenda se sintió traumatizada y se suicidó. Finalmente, eso al final, finalmente cuando tenía 13 años, vamos a hacer la historia, porque eso al final del drama. Cuando tenía 13 años, la familia le dijo a ella y a Brian la verdad. Brenda se sintió profundamente aliviada porque sintió que se estaba volviendo loca. Casi de inmediato se convirtió de nuevo en un niño y se llamó a sí misma David. David recibió dinero de compensación por la circuncisión y lo usó para pagar la cirugía para construir un nuevo pene. A los 20 años conoció a Jane Fontana, que tenía 3 hijos propios y se casaron. Desafortunadamente su relación con su hermano empeoró. Brian había sentido que David, como Brenda, había recibido toda la atención cuando era pequeño. Una vez que descubrió que ya no era el único niño de la familia, se enfadó muchísimo. Fue el comienzo de un trastorno mental que se convertiría en esquizofrenia. Después de 2 matrimonios fallidos, murió posiblemente de una sobredosis de droga, que pudo haber sido un intento de suicidio. Ese estaba el hermano de la persona que fue sometida a este experimento. David nunca había logrado completar su educación y tuvo que tomar un trabajo semicalificado. Fue despedido y estuvo desempleado durante 1 año. Vendió los derechos cinematográficos de su historia, pero perdió el dinero cuando un hombre de negocios se fugó con su inversión. Aterrado por el dolor de su hermano, su matrimonio comenzó a fracasar. Jane le pidió un breve periodo de separación, pero David se lo tomó muy mal. Regresó a la casa de su padre durante unos días antes de conducir
hasta el aparcamiento de un supermercado el día 4 de mayo de 2004 y pegarse un tiro en la cabeza. Tenía 38 años. Murió el hermano y murió el experimento. Los dos gemelos muertos. El doctor Moni argumenta que no se le puede culpar porque David no aceptó una identidad de género femenina. Él dice que la familia retrasó la toma de una decisión hasta que su hijo tenía casi 2 años, justo antes de que la puerta de género estuviera a punto de cerrarse. Este hombre no pidió nunca una disculpa. Seguía insistiendo cuando la persona que ayudó a David en el momento más difícil fue un psicólogo que era contrario a todas estas prácticas. No estaba funcionando porque continuó haciendo que la gente creyera que había tenido éxito. Otros, sin embargo, argumentan que pudo haber admitido que cometió un error, cuando el caso claramente no estaba funcionando, porque continuó haciendo que la gente creyera que había tenido éxito. Muchos después de que dejó de ver a Brenda y ella se convirtió en David. Es quizás sobre todo una advertencia sobre lo que puede suceder cuando un científico se enamora de una bella teoría e ignora los hechos reales. Este es el caso de los gemelos. Además, una nota extra, el año 2006 se suicidó el papá por un sentido de culpa. O sea, una familia entera destruida. ¿Por qué? Porque la persona estaba empecinada en querer demostrar una cosa y ahí murió toda una familia. Vamos a volver entonces. Ahora, otro precursor de toda esta manera de ver las cosas, otro precursor, es el doctor Wilhelm Reich. ¿Qué pasa con Wilhelm Reich? Fue un inventor médico psiquiatra y psicoanalista austriaco y de origen judío, nacionalizado estadounidense, creador de la teoría del orgón, marxista convencido, que también fue reformista político y pionero en la psiquiatría social. El orgón es una estructura o dispositivo creado a base de varios metales, materiales metálicos y no metálicos, que atraen, transmutan, limpian, ordenan la energía que está en la atmósfera de nuestro planeta. Por lo cual todo lo negativo o poco saludable es armonizado pasando a estado de equilibrio. A todo esto, este señor fue tomado preso. Ahí está la cápsula de orgón. Este hombre tenía un cierto acercamiento a Einstein y le pidió a Einstein que por favor fuera a medirle los niveles de energía de esa cajita que está ahí, donde hay una mujer adentro. Y que al final Einstein no encontró ningún cambio importante en los niveles de energía. Además fue alumno y fue muy ligado a Freud, a Sigmund Freud. Y Freud lo contrató a Reich para tratar a sus pacientes en la clínica ambulatoria que instaló en la capital austriaca. Para entonces ya había desarrollado su teoría sobre la neurosis, cuyo origen le atribuía a la represión sexual. Entonces él empezó a hablar de que la mujer debía tener una forma de vivir su sexualidad con toda libertad. Él fue el primero que empezó a hablar de que la neurosis o las mujeres neuróticas eran porque tenían una sexualidad reprimida y que tenían que tener una libertad sexual como la del hombre. No obstante, algunos autores idealizaron las teorías de Reich sembrando la semilla de la que llamaría la revolución sexual de los años 60. Hagamos el amor y no la guerra, y eso fue lo que acompañó el movimiento hippie, que todo era sexo para todos lados. Sus ideas han sido usadas para cambiar el sentido de la fallida lucha de clases a la lucha de sexo, de género, donde el actor opresor es el hombre y la víctima es la mujer. Este hombre también terminó en la cárcel, porque empezó a practicar, él hacía masaje erótico, y la cosa se le fue para otro lado. Herbert Marcuse, filósofo marxista alemán, americano, judío, y miembro prominente de la Escuela de Frankfurt. Marcuse reformula desde el pensamiento crítico una teoría de la liberación individual y social, de ruptura con los moldes represión de la cultura burguesa, como la represión humanizada de las ideologías de emancipación social, que la obra había desvirtuado en las prácticas del proyecto socialista. Entonces, ¿qué es lo que plantea este hombre? La liberación individual y social, o sea, que tú puedes hacer lo que se te venga a la gana. Debido a su apertura a hablar de las protestas estudiantiles en las décadas del año 1960, o sea, no 1960, 1960,
Marcuse pronto vino a ser conocido como el padre de la nueva izquierda, término que él rechazaba. Entonces, contrario a lo que ocurre actualmente cuando la mujer tiende a masculinizarse, incluso el abandono de la moda femenina que destaca la gracia y el donaire de su cuerpo por la rigidez aproximativa de su masculinización. Marcuse reclama la feminización del hombre. El socialismo se convertía entonces en un viaje de retorno andrógeno del hombre hacia la mujer. Esta es la persona que dice que la idea es lo que dicen ahora, pues hay que hacer sensible al hombre, hay que sacar su lado femenino y no ir hacia la masculinización de la mujer. Bueno, y sacar ese lado gracioso a la mujer. Jacques Derrida fue un filósofo francés de origen argelino, conocido popularmente por desarrollar un análisis simiótico. ¿Qué es lo que es la simiosis? Es la ciencia que deriva de la filosofía que trata los sistemas de comunicación dentro de la sociedad humana, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos, los signos. Y eso él desarrolló un análisis simiótico que tiene que ver con lo que es la forma y los símbolos del lenguaje, conocido como deconstrucción. Este es el tipo que metió la idea de la deconstrucción, de sacarle el origen a las palabras, que ya no signifiquen lo mismo. Entonces, si las palabras tienen un significado, las deconstruimos y le damos un nuevo significado. Es una de las principales figuras asociadas con el por el postestructuralismo y la filosofía postmoderna. Principalmente la deconstrucción es destruir para construir un nuevo significado. ¿Se acuerdan que la muchachita esta que estaba en todo habló de la deconstruir? Es darle un nuevo significado a las cosas. Paul Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Fue reconocido mundialmente por sus ideas sobre las instituciones sociales, especialmente las prisiones del sistema de salud y la psiquiatría, así como sus estudios acerca de la sexualidad humana. El profe Foucault dijo dentro de una entrevista acerca de la verdad: entiendo por verdad el conjunto de los procedimientos que todo momento permiten a cada uno pronunciar enunciados que se consideran verdaderos. No hay en absoluto una instancia suprema. En resumidas cuentas, la verdad es lo que dice cada uno, es lo que percibe cada uno. Por ejemplo, yo tengo aquí en este instante un vaso en la mano y yo digo, este vaso para mí no es vaso, esto es una tetera. Es mi verdad. Que la gente tiene que respetar, aunque suene idiota, o diga yo, este vaso no es vaso, es un camello. Entonces él postula que cada persona construye su propia verdad a partir de los enunciados que dice, es lo que cómo él percibe las cosas, cómo las cree. No hay en absoluto una instancia suprema, o sea, no hay un Dios, no hay una Biblia, no hay una escritura que te muestre la verdad. La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento. Bueno, con lo que yo le acabo de decir, es lo que le da un impulso a la autopercepción. Cómo yo me percibo. La sociedad es obra nuestra. O sea, nosotros definimos qué es lo que es. Es una creación personal y no la revelación de aspectos secretos de nuestros deseos. A partir y por medio de nuestros deseos podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas, nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de vida creativa. Entonces, ¿qué es lo que está postulando con eso? Dice, podemos establecer nuevas modalidades. Eso es lo que da la puerta a relaciones homosexuales, relaciones con animales, relaciones con niños. O sea, a partir de nuestros deseos podemos establecer nuevas modalidades de relaciones. O sea, relaciones entre dos hombres, dos mujeres, ellos son los que le dan el contenido, el empuje a todo esto, el pensamiento de ellos es mucho mayor. Yo estoy recolectando lo que es más, lo que es más importante. Entonces, esta gente con toda esta idea han sido los precursores de la ideología de género en sus diferentes formas. Antes de dejar esto, quiero que veamos algo sobre un resumen de lo que es la ideología de género. Y que tiene que ver con cómo yo me siento. Vamos a escuchar al doctor César Vidal en un resumen que yo les compartí la vez pasada, pero quiero que lo veamos ahora.
Esta idea, la idea de que finalmente la diferenciación sexual no tiene importancia, lo que importa es la diferenciación de género y eso lo podemos escoger, es algo verdaderamente absurdo. Y es absurdo desde muchos puntos de vista, por más que se insista en que este es el canal para que cada uno libremente elija quién es. Hace unos meses, una señora en España decidió que era la hija del genial pintor español Salvador Dalí. Y, por supuesto, decidió ir a los tribunales y el argumento fundamental era que ella sentía profundamente en lo más hondo de su espíritu que era la hija de Salvador Dalí. Y seguramente lo sentía, no necesariamente era una embustera ni una farsante. El problema es que le hicieron una prueba de ADN y tenía menos relación con Salvador Dalí que yo mismo. Y evidentemente el hecho de que se sintiera la hija de Dalí chocaba finalmente con la biología. Uno puede decir en un momento determinado que se siente mujer, pero la verdad es que si es un hombre, es un hombre. Podemos mutilar sus genitales, podemos inyectarle masivamente hormonas femeninas y los análisis nos seguirán diciendo que es un hombre mutilado y hormonado, pero hombre. Y, por supuesto, sucede exactamente igual con una mujer. Carlota puede decir que en realidad en lo más profundo de su corazón sabe que es Carlos. La podemos inyectar masivamente hormonas masculinas, hasta le podemos construir algo que se parezca a un pene, seguirá siendo Carlota. Mutilada, hormonada, con un pene artificial, pero seguirá siendo Carlota. En ese sentido, el análisis del ADN resulta verdaderamente tremendo, no tiene más vuelta de hoja. Bueno, mi querido hermano, quiero terminar con este texto, porque esto cansa. Mire, todo esto que está construyendo la sociedad, estaba meditando sobre esto, lo que estaba construyendo la sociedad, la violencia, el cambio de las cosas, y he llegado a una conclusión bien simple. Va a llegar un momento que la gente se sature de toda esta tontería. Porque estas cosas no llenan el alma. Las personas reaccionan con violencia, va a haber un momento en que ya la cosa se va a agotar, porque no tiene ni un sentido. Entonces ahí tenemos que estar nosotros para entregar este mensaje. Dice, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque llegará un momento en que la gente se va a cansar, se va a agotar, se va a sentir que ya no más, que no quieren ni una cosa más. Entonces hoy día ¿se acuerdan que la semana pasada hice esto mismo, pero lo hice de otro punto de vista? Yo decidí agregarle estos pensamientos, poner el caso de Raimier. Y todas estas cosas que están ahí, todos estos ideólogos de género o estos los borran. Nunca muestran los testimonios de transexuales o de transexuales que están súper arrepentidos porque no han podido, de hecho, vienen esclavizados de ciertas cosas que le están haciendo mal para su salud y una serie de situaciones más, pero no cuentan eso, solamente cuentan el lado bonito, supuestamente el lado bonito, pero están agotados. Va a llegar un momento en que estas personas van a estar cansadas, obvias, y porque no se les dio la respuesta real a las luchas que tienen internamente, porque las luchas que tienen estas personas son reales y nadie las puede desmentir. Y ahí va a estar el Señor para decir, ven a mí todos los que estéis cargados, trabajados, que yo os haré descansar.